Así es que en el campo de la izquierda política, ¿no? Siempre hemos tenido una cierta dificultad en formular una teoría sobre el gobierno, ¿no? Aunque tengamos una serie de elementos teóricos para discutir una teoría del Estado. Y me parece que justamente lo que nos desafía en el contexto suramericano en particular, donde hemos tenido acceso a hacer gobierno a través de elecciones, ¿no? democráticas y todo, es justamente hacer del ejercicio del gobierno la herramienta para poder hacer cambios en el Estado, reflejando en este proceso un cambio, ¿no? cualitativo del debate con la sociedad. Como llegamos a veces en el gobierno sin tener de antemano una nueva hegemonía de aspiraciones y perspectivas y valores en la sociedad, lo que pasa es que el periodo de gobierno para nosotros es también un espacio que obligadamente tiene que ser un espacio de educación política de masas. O sea, el gobierno tiene que imprimir en la sociedad las líneas, ¿no? las lógicas de un debate político que permita profundizar la democracia política y su expresión como democracia social y económica. Para eso la referencia al marco constitucional de derechos puede ser muy útil, ¿no? Sobre todo en constituciones que han establecido una referencia fuerte, ¿no? de derechos y de ciudadanía, como el caso de las constituciones recientes en Venezuela, Ecuador, Bolivia y tal, y la misma constitución brasilera del 88. Pero son constituciones que tienen que ser aplicadas por el gobierno para que se materialice, se densifique su significado para una orientación perenne del Estado. Y ahí hay un conjunto de amenazas que quería puntualmente también destacar. Es que uno de los movimientos que la hegemonía provoca para hacer una especie de neutralización de avances constitucionales o legales en los países es justamente desplazar el debate sobre la densificación, la traducción de las leyes en la vida cotidiana para el ámbito de las cortes, ¿no? Para el ámbito del judiciario. A eso algunos autores anglosajones llaman el nuevo constitucionalismo, o sea, un movimiento que desplaza del marco directo del debate político parlamentario, de la definición en la forma de aplicar las leyes a través de políticas, ¿no? Públicas y sociales sobre todo, y transfiere un conjunto de decisiones del Parlamento, donde puede a través de su voto la población incidir y llevar un cambio de correlación de fuerzas, ¿no? que se exprese en campos, ¿no? de decisión del Parlamento, llevar esta decisión hacia el sistema judicial, que es mucho más, digamos, impermeable y mucho más lejano de la intervención de la sociedad. A este nuevo constitucionalismo lo que busca el nuevo constitucionalismo es justamente traducir los intereses de las fuerzas hegemónicas, tanto desde el punto de vista económico, político como social, en algunos acuerdos más perennes, ¿no? de interés para ciclos mucho más largos del capital, y sobre todo del capital financiero. Eso implica que adoptando formas de interpretación de la ley vigente en los países que beneficien estos ciclos más largos de acumulación, lo que se evita sería una instabilidad, ¿no? del sistema político-social en relación a los intereses hegemónicos, ¿no? del capital y los intereses hegemónicos de los grupos dominantes en cada sociedad. Es un desplazamiento muy sutil, muy complejo, en que incluso se trata, ¿no? de hacer con que se judicialice la vida política del país, donde finalmente serán los jueces de la Suprema Corte, los jueces superiores que van a dictar la interpretación de un conjunto de leyes, de aplicación de estas leyes, y van a crear una jurisprudencia que puede realmente afectar de forma muy profunda las posibilidades de la dinámica democrática que se expresa en cada proceso electoral y que podría expresar en ciclos más cortos avances, ¿no? de correlación de fuerzas, de pensamiento dominante en la sociedad hacia una transformación que realmente sosteniera una contrahegemonía que se traduciera en beneficios, ¿no? para
el conjunto de la población, disminuyendo desigualdades, cambiando los procesos de concentración de riqueza, así por delante. Por lo tanto, ese tema de un nuevo constitucionalismo no es un tema menor y refleja uno de los grandes desafíos de nuestra lucha política, que es justamente entender la completud que implica el abordaje de esta complejidad que es la hegemonía. El orden hegemónico constituye una complejidad que debemos estar muy atentos para poder acompañar y ver sus varios desdoblamientos y tal. Y por eso es tan importante que en el marco de una educación política abarcativa, de una idea estratégica de transformación de la sociedad, los sectores interesados en estos cambios significativos tienen que, en lugar de fragmentarse, especializarse, crear espacios de una discusión mucho más totalizante, de construir narrativas mucho más totalizantes. Porque finalmente la hegemonía, y eso lo plantea bien García Linera del trabajo que hice referencia, la hegemonía se construye y se reproduce a partir de una narrativa totalizante, de una narrativa que integra un conjunto de valores centrales, basilares en la relación con la sociedad y que transforma este pensamiento en verdad. De ahí que el neoliberalismo haya construido una formidable, ¿no?, estructura de pensamiento que se expresa a nivel global y luego se traduce desde el globalismo de estas ideas en localización de esas ideas en el ámbito de la disputa nacional y que termina eliminando cualquier alternativa dentro de una profesión de fe, ¿no? Porque finalmente el neoliberalismo es fe, ¿no? Basta ver que la crisis financiera del neoliberalismo no afecta, digamos, la esencia doctrinaria del mismo neoliberalismo. Tanto es así que una correlación de fuerzas que le favorece este neoliberalismo frente a una crisis que no es una crisis de su hegemonía, lo que plantea es profundizar sus principios de aplicación. Eso es lo que significa propuestas desde la austeridad, lo que significa justamente un combate ideológico a la muerte, en el sentido de evitar cualquier cambio radical en dirección a una redistribución de la riqueza, ¿no?, a un mayor protagonismo, digamos, de los sectores populares y tal, como se ha visto, bueno, en un gran abanico de situación en varios países, ¿no?, desde la oposición conservadora al gobierno Obama, si queremos, ¿no?, como hemos visto ahora la manifestación republicana sobre el Obamacare, que incluso lo quieren anular, ¿no?, con la nueva mayoría parlamentaria, o hasta otros espacios, ¿no?, donde francamente hay una regresión de políticas de transformadoras en el campo social y económico, sea con las nuevas autoridades de la India, o sea con los procesos que enfrentamos, ¿no?, dentro de las coaliciones de gobierno aquí en Sudamérica y así por delante. Luego esta formidable construcción que es la hegemonía desde el punto de vista político-ideológico se expresa en algunos temas claves que nosotros, si no lo afectamos directamente, no vamos a cambiar la tendencia conservadora de organización de la sociedad, donde está el tema justamente de financiamiento, ¿no?, de las políticas públicas de carácter universal, que es un tema profundamente vinculado a un modelo de desarrollo donde la idea de acumular por crecimiento económico para un día redistribuir naturalmente, ¿no?, por el derrame, ¿no?, o por la marea que alza todos los barcos, como ha dicho alguien, pasa a ser algo que se posterga históricamente y que se transforma en el ámbito de la política social y una política volcada a la pobreza. Desplazar el tema de la pobreza como elemento central de la política social significa recuperar la política social como espacio de redistribución efectiva de la riqueza. Y para eso la política social tiene que ser lo que define las estrategias para la política económica y no el contrario. Y en este sentido sería entonces posible entender que una redistribución de la riqueza no depende primariamente del crecimiento económico, aunque sea una condición necesaria, pero no es suficiente, y que sí depende de una organización política que tenga en su cerne, que tenga en su centro la propuesta efectivamente de construir un universalismo o una universalidad
de carácter integral y hacia la disminución de las desigualdades en los países. Por eso lo que está en disputa aquí no es meramente un criterio técnico sobre la construcción de los sistemas de tributación, de presupuestación pública, de forma de lidiar con la deuda pública, sino que lo que se trata es de realmente replantear completamente la dinámica económica para pensar que el objetivo final de la economía es sostener políticas públicas sociales capaces de disminuir, digamos, las desigualdades y generar un estado de bienestar mucho más exigente, ¿no?, en sus parámetros. Y por lo tanto, no limitar el Estado a una condición de estado de bienestar residual, ¿no?, sino que asumir plenamente que esa es su función central y que por lo tanto redistribuir y distribuir riqueza pasa a ser un elemento primero, ¿no?, en el ordenamiento de la función del Estado. Pero ahí vuelvo a insistir, lo que estamos hoy enfrentando desde el punto de vista del debate político e ideológico no nos permite, con contadas excepciones, como lo ilustrado aquí por el análisis del proceso boliviano, no permite que nosotros tengamos tranquilidad sobre esta construcción de una nueva mentalidad, ¿no?, alrededor de lo que es, digamos, las aspiraciones de una sociedad. Por eso nuestra disputa central de una hegemonía dentro de la sociedad civil pasa a ser la tarea política ideológica central. Ahora bien, en este camino, que no es un camino lineal, que es un camino lleno de barreras, en Brasil yo podría ilustrar justamente la necesidad que tuvimos en 12 años de provocar avances sociales importantes, que desde el punto de vista histórico son muy importantes y relevantes, pero entendiendo que estos avances se hacen en un terreno de muchas concesiones, ¿no? Diría alguno incluso de conciliación de clases, de intereses y tal, que por otro lado puede ser entendido como un proceso de inclusión realmente de los sectores, de todos los sectores sociales, clases sociales, y una perspectiva de construir un otro tipo de acuerdo, ¿no? Y que en esta perspectiva hay algunos consensos que tienen que ser explorados de forma más profunda, porque si bien es cierto que tenemos que hacer una serie de negociaciones que permitan la gobernabilidad, hay otras cosas que solamente la movilización social puede garantizar, que es justamente el ultrapasar de los límites que un acuerdo que tiende a ser conservador establece. Por lo tanto, superar estos límites de un primer momento de acuerdos generales para otro nivel de acuerdos generales mucho más potentes en términos de transformación social, presupone que cambiemos la calidad del debate político ideológico, que enfrentemos algunos lugares comunes que son fácilmente construidos desde la hegemonía, como por ejemplo algo que me sorprende mucho, que es una especie de consenso general que para desarrollarnos necesitamos educación. Pero ¿de qué educación estamos hablando? Una educación técnico-tecnocrática que va a dar soporte a una idea de meritocracia, ¿no?, en los procesos sociales, o estamos hablando de una educación que más allá del desarrollo de capacidades productivas, ¿no?, etcétera, es fundamentalmente, prioritariamente un proceso de educación ciudadana, donde se preparan ciudadanos que sean agentes de la construcción de un bien común, que entiendan justamente lo que antes planteaba de una economía a servicio, ¿no?, del desarrollo social y a la radicalización de la democracia como construcción de justicia social. O sea, si estamos hablando de esta educación ciudadana, eso implica un cambio en la calidad política de la educación, ¿sí?, asumiendo desde luego que la educación es siempre política, más allá de lo que digan los conservadores que creen que la educación es un campo neutral. No, la educación no es un campo neutral. La educación traduce un concepto de nación, un concepto de país, un concepto de Estado, un concepto de gobierno, una ética, ¿no?, en la dimensión de lo público, etcétera, etcétera, que son fundamentales para construir sociedades con un grado de cohesión social basada en la protección común, ¿no?, en la solidaridad, en la idea justamente de la fraternidad y la igualdad que deberían marcar una idea republicana, ¿no? Y por lo tanto, en esta perspectiva se hace otra vez muy importante que utilicemos mejor los potenciales que tienen los espacios de educación política, de construcción de una nueva mentalidad que permita entender desde el punto de vista histórico dónde se está, entender sus límites en cada momento histórico y la forma de superarlo, ¿no?
Y en eso me parece muy sustantivo también que entendamos que las apuestas más ambiciosas de construir sistemas universales de protección social, de construir verdaderas democracias sociales y nacionales, fue justamente en los momentos de crisis de los países. O sea, no fue en momentos que ya los países tenían todo resuelto, altos niveles de desarrollo, crecimiento económico. No, los países que históricamente alcanzaron hasta hoy mejores niveles de condición de vida, de calidad de vida para sus pueblos, fueron justamente países que adoptaron esta estrategia de una transformación social, de garantías, ¿no?, de protección social en el marco de la crisis económica que vivían y de la necesidad de generar garantías, ¿no?, para que toda la población de forma solidaria pudiera avanzar. Yo creo que eso es importante, ¿no?, también entenderlo y plantear en nuestras consideraciones, ¿no?, frente al debate de superación del marco neoliberal. Y finalmente quería plantearles algo que desde el punto de vista de lo político me parece que frecuentemente nos entrampa, ¿no? O sea, ¿cómo somos desde el campo progresista atacados sistemáticamente por una derecha y unos sectores conservadores que ideologizan este debate? Porque es un debate ideológico, pero ideologizan desde una satanización de todo lo que viene de un pensamiento de matriz de la izquierda política. Frecuentemente terminamos internalizando algunas críticas que nos limitan, ¿no? Y yo quería comentar en particular algo que me parece muy curioso, que es el tema del populismo, ¿no? Recomiendo muy fuertemente la lectura de Ernesto Laclau sobre el tema del populismo, porque creo que Laclau desmistifica la idea del populismo como algo negativo en la política, ¿no? Y digo eso porque creo que muchos de nuestros dirigentes que están transformando las sociedades en Latinoamérica y Sudamérica en particular, a veces los veo un poco como que, digamos, limitados cuando son tildados de populistas. Y Laclau creo que es muy clave en eso, porque él plantea que el populismo es una forma de gobierno. Y ahí vuelvo al tema de la teoría política sobre gobierno. Porque en procesos de transición, ser populista en el sentido de responder a un conjunto de necesidades sociales que en ciertos momentos pueden tener un componente asistencialista, una especie de rescate emergencial de condiciones de vida, es algo que traducido en el campo de lo político se justifica, y yo diría que es necesario en ciertos momentos históricos, ¿no?, de apertura hacia un debate con la sociedad para poder acoger sus necesidades y traducir eso en respuestas, ¿no?, del gobierno y finalmente del Estado. La presidenta Dilma Rousseff ha dicho algo muy interesante en el marco del debate electoral, cuando ella planteaba justamente que los gobiernos del PT habían puesto a los pobres en el presupuesto público. Y eso me parece que algo que traduce de forma sencilla algo central, es que los presupuestos públicos de nuestros países, así como el sistema tributario, no incluyen los pobres. O sea, los utilizan, sacan de los pobres los recursos que necesitan para subsidiar los intereses de las élites, pero no incluyen históricamente en el presupuesto la representación de la necesidad de los llamados pobres o de las clases subalternas de nuestro país. Y yo creo que justamente al ejemplificar eso, ¿no?, como un elemento clave de un instrumento de poder clave del Estado, que es el presupuesto público, se ilustra una idea de cómo uno puede representar necesidades dentro del marco del Estado, y ahí seguramente se basa mucho de la crítica conservadora sobre lo que sería el populismo. Creo que ameritamos discutir mejor lo que implica el populismo dentro de un proceso de transición política hacia sociedades más justas, ¿no?, hacia sociedades basadas en una radicalidad democrática y que tengan para el futuro otro tipo de arreglo. Pero por ahora me parece que es muy interesante entender y no hostilizar desde la misma izquierda lo que serían los arreglos en este campo, ¿no?, de qué hacer, de forma de ser gobierno que implica el populismo. Entonces, finalmente quería dejarles con estas inquietudes, más bien como elementos para pensar la manera como estamos construyendo nuestras estrategias políticas y sobre todo cuestionarnos sobre las maneras de radicalizar un esfuerzo de educación política. Si no logramos una nueva mayoría en la sociedad en términos de una nueva
hegemonía de pensamiento, no podremos como superar, ¿no?, el límite que hoy está puesto desde la sociedad civil. Con sociedades civiles conservadoras vamos a tener sociedades políticas conservadoras y vamos a tener estados conservadores. Y para romper eso, la tarea está en nuestras manos de poder profundizar, ¿no?, esta capacidad política, ideológica en el campo de la sociedad, para que entienda dónde están las respuestas necesarias a sus necesidades y aspirando a sociedades radicalmente democráticas y justas. Muchas gracias.